El hombre cayó al suelo frente al restaurante, golpeando el pavimento con un sonido que hizo girar varias cabezas. Catherine frenó en seco. No podía seguir caminando, no esa noche, no mientras él sufría. El cuerpo del hombre temblaba. Era delgado, con barba crecida y manos agrietadas. Tenía la mirada perdida, pero no había agresividad en él. Solo miedo, miedo puro. 3 personas pasaron de largo. 2 fingieron no ver. Una más cruzó la calle para evitarlo, pero Catherine no. Algo en su pecho se apretó, como si un puño invisible la obligara a acercarse. ¿Está bien?, preguntó, agachándose sin miedo. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su ropa empapada por la llovizna. «Perdí todo», susurró. «Tengo hambre. Mi hija, hace días que no la veo. No sé ni si está viva». Catherine sintió que el corazón se le partía, no porque fuera la primera vez que veía a alguien en situación de calle, sino por el tono de esa voz, porque ese miedo no era inventado, era el miedo de alguien que ya había visto demasiado. «Voy a ayudarte», dijo ella. No lo pensó, lo dijo. Él negó con la cabeza. «No, nadie ayuda sin pedir algo. Nadie». Catherine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo sí». El hombre la miró como si fuera imposible creerle, y tal vez sí lo era. Pero Catherine no se movió, no retrocedió, no dudó. Lo ayudó a levantarse con suavidad. El hombre tenía frío, un frío que se metía hasta los huesos, un frío que no venía del clima, sino de la soledad. Esa fue la primera imagen que vio James cuando salió del restaurante a la calle iluminada por los faroles. Un hombre desplomado, una mujer arrodillada y una ciudad entera que seguía caminando como si nada. «¿Catherine?», dijo él, sorprendido. Ella volteó con el cabello mojado pegado al rostro. James vio algo en sus ojos, algo que no había visto jamás en sus citas anteriores, ni en ninguna mujer que se cruzó en su vida empresarial. Determinación, firmeza, humanidad. «James», respondió ella sin levantarse, «ayúdame a ayudarlo». James observó al hombre unos segundos. Su instinto empresarial siempre lo hacía evaluar riesgos, medir escenarios, decidir rápido. Y en ese instante, su cerebro le gritó peligro. «No te metas, no sabes quién es». Pero su corazón dijo otra cosa. Su hija Mia estaba en el carro esperándolo, y James pensó, si Mia estuviera sola en la calle, ¿no querría que alguien la ayudara? Así que respiró hondo y se acercó. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Gerald», respondió él con voz quebrada. Catherine ayudó a que se sentara en una banca. James tomó su saco sin pensarlo y se lo puso encima. El hombre empezó a llorar. «Nadie hace esto», repitió Gerald. «Nadie». James sintió que algo dentro de él se rompía. Catherine también sintió el impacto emocional, pero lo manejó con calma. «Hoy sí», dijo ella. «Hoy te tocó a ti». Ese fue el momento exacto en que una alerta roja encendió en el corazón de James. No porque Gerald fuera peligroso, sino porque Catherine era diferente. Había un brillo en ella, un instinto que no era común. Una mujer así era la clase de persona que podía entrar a una vida y cambiarlo todo sin pedir permiso. Ella se levantó y tomó aire. «Voy por algo de comer», dijo. «No tarden». James la vio alejarse, caminando con prisa bajo la llovizna. Y fue allí, en ese primer minuto, donde entendió que la noche no iba a ser como esperaba. Y si tú estás sintiendo esa misma tensión, ese impulso de saber a dónde va todo esto, suscríbete y deja tu like ahora mismo para apoyar historias tan fuertes y humanas como esta. James regresó la mirada a Gerald. El hombre intentaba controlar el llanto. «Yo era mecánico», dijo con voz rasposa. «Tenía casa, tenía familia. Luego todo se cayó.
Mi esposa murió de cáncer. Mi hija se fue con mis suegros. Yo no pude levantarme después. James sintió un nudo en la garganta. Lo siento. No, no me digas eso, dijo Gerald. Tú no entiendes. James sí entendía. Había perdido a su esposa en circunstancias distintas, pero la herida seguía ahí. Y aunque él tenía dinero, poder y un trabajo estable, había noches en que la soledad le pesaba tanto que parecía un ladrillo en el pecho. La única razón por la que no colapsaba era Mia, su hija, su motor, su razón. Catherine regresó con bolsas llenas, comida caliente, cobija y una botella de agua. Se arrodilló frente a Gerald con delicadeza. «Toma», dijo. «Come, te va a caer bien». Gerald la miró con incredulidad y comió. Despacio, como quien no sabe si debe hacerlo rápido o con vergüenza. James observó todo, y algo dentro de él se movió, una mezcla de admiración y peligro emocional. Porque la bondad así, la bondad verdadera, es la que derriba defensas. El viento sopló fuerte. James tuvo que ajustar el abrigo sobre los hombros de Gerald, asegurándose de que no se congelara. Catherine lo miró unos segundos. Él también la miró, y esa mirada fue un puente, silencioso, intenso, real. «¿Y Mia?», preguntó Catherine de pronto. James parpadeó. «En el carro. La dejé viendo caricaturas mientras salía por ti. ¿Puedo verla?». James asintió. Caminaron juntos hacia la camioneta. Mia estaba en su sillita, con su cobijita favorita de unicornios. Cuando vio a Catherine, sonrió con esa pureza que solo tienen los niños. «Hola, pequeña», saludó Catherine. «Soy amiga de tu papá». «¿Eres buena?», preguntó Mia con la inocencia más profunda. Catherine titubeó. ¿Era buena? ¿O era solo alguien intentando no quebrarse? «Estoy aprendiendo a serlo», dijo por fin. James vio ese intercambio y sintió una chispa que no esperaba. Pequeña, delicada. Pero ahí, regresaron a Gerald, o que ahora estaba más estable. «No sé cómo agradecer», dijo él. «No tengo nada». «No tienes que agradecer», respondió Catherine. «Solo sigue viviendo». Gerald se limpió el rostro con la manga. «Catherine, ¿verdad?». «Sí, eres lo más parecido a un milagro que he visto en años». Ella se quedó helada. James también. Esa frase no era simple, no era para exagerar. Venía de un hombre que ya había perdido todo, excepto la esperanza más pequeña. La lluvia empezó a intensificarse. James sabía que no podían dejar a Gerald allí, pero también sabía que no podían llevárselo sin saber su estado mental. Tenía que tomar una decisión rápida. «Hay un refugio a 2 cuadras», dijo él. «Conozco al coordinador. Puedo llevarlo para que duerma caliente esta noche». Catherine asintió. «Vamos». Ella caminó junto a Gerald, sosteniéndolo del brazo. James cargó algunas de las bolsas. Y así, los tres avanzaron bajo la lluvia, formando una imagen que cualquier extraño recordaría por días. Una mujer con corazón de acero dulce, un padre soltero con alma rota y un hombre que había visto el peor lado de la vida, pero esa noche encontraba un respiro. Al llegar al refugio, el encargado los recibió con sorpresa. «¿Quiénes son ustedes?». «Personas que no quisieron ignorarlo», respondió Catherine. James sonrió apenas. Gerald fue acomodado con una cama limpia, comida caliente y ropa seca. Antes de entrar, tomó la mano de Catherine con fuerza inesperada. «Gracias por no verme como basura». Ella apretó su mano. «No lo eres. Nunca lo fuiste». Gerald miró a James. «Cuídala. Es oro». James tragó saliva. «Lo sé». Cuando salieron, Catherine se quedó de pie bajo la lluvia sin moverse. James la observó. Ella respiró hondo, como quien carga demasiado y por fin suelta un poco.
No entiendo cómo la gente pasa junto a alguien que está cayéndose a pedazos, dijo. James la miró. Porque no todos tienen tu corazón. Ella volteó lentamente hacia él. El agua resbalaba por su cara, por su cabello, por sus pestañas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que James jamás había visto. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué viste en él? James respondió sin pensar. A alguien que necesitaba ayuda, como alguna vez la necesité yo. Catherine sintió un golpe emocional. James no hablaba mucho de sí mismo, pero algo en esa frase tenía historia. Dolor, ¿verdad? ¿Qué te pasó, James?, preguntó ella suave. Él bajó la mirada. No hoy. Catherine no insistió, pero lo entendió. Sabía que las heridas profundas no se forzaban, se esperaban, y él acababa de decirle sin decirlo que tenía una, grande, viva. Caminaron hacia la camioneta. Mia los esperaba medio dormida. La niña se despertó cuando los vio llegar. «Papá, ¿lluvia te mojó?» James sonrió. «Poquito, amor». Catherine la miró con ternura y Mia la miró a ella como si ya la conociera desde antes. Esa conexión. James la vio, la sintió y trató de ignorarla, pero no pudo. Catherine abrió la puerta. Antes de subir, se detuvo. James también. El aire frío los rodeó. La lluvia caía. Era uno de esos momentos donde el tiempo parece lento, pero solo dentro del pecho. «James», dijo Catherine, «hoy vi algo en ti, algo que no esperaba ver». «¿Qué cosa?», preguntó él. Ella acercó apenas un paso, no romántico, no atrevido, un paso emocional. «Que tú también estás roto, y aún así sigues ayudando». James sintió un golpe directo en el alma. Ella continuó. «Y eso es más fuerte que cualquier éxito o cualquier cargo que tengas». Él tragó saliva. «No sé cómo tomar eso». «Como quieras», dijo ella, subiéndose al carro. «Pero es verdad». James cerró la puerta, encendió la camioneta y manejó con el corazón latiendo distinto. Catherine miraba por la ventana, en silencio. Mia dormía abrazada a su cobijita. La ciudad seguía viva afuera. Pero algo había cambiado adentro. James lo supo. Catherine también. Esa noche no fue un encuentro común. Fue el inicio de algo que ninguno planeó. Pero los dos necesitaban. Y mientras avanzaban por las calles mojadas, ninguno dijo nada. Pero los dos estaban pensando exactamente lo mismo. Esta historia apenas está empezando. El camino de regreso fue silencioso, pero no de esos silencios incómodos. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas no quieren hablar, porque hablar significaría aceptar lo que ya sienten. Catherine observaba los charcos formarse en la calle. James mantenía ambas manos firmes en el volante, aunque los nudillos blancos revelaban algo distinto, que estaba tratando de controlar más que una simple camioneta. Mia dormía profundamente, respirando con ese ritmo dulce que calma todo. Cada vez que James miraba a su hija por el retrovisor, el mundo volvía a su sitio. Pero cada vez que miraba a Catherine, se movía todo. Ella notó la rigidez en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él, pero su tono era una mezcla de cansancio y algo parecido al miedo. «No tienes que mentirme». James apretó la mandíbula. «No estoy acostumbrado a noches así. No soy bueno con las sorpresas». Catherine soltó una risa suave. «Nadie es». La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. James subió el volumen del limpiaparabrisas para despejar el camino, aunque en realidad solo quería despejar su mente. «Cuando llegaste, estabas en una cita», dijo Catherine. James levantó una ceja. «¿Cómo sabes eso?» «Instinto», respondió ella. «Y porque tenías esa cara de quiero salir corriendo pero no puedo porque sería descortés». James se quedó callado un segundo.
Luego soltó una risa inesperada. Debo admitirlo, no me estaba yendo muy bien. No tenías cara de estarla pasando bien, contestó Catherine. James la miró de reojo. Digamos que no era el tipo de conexión que buscaba. ¿Y cuál sí buscas?, preguntó ella despacio, sin presión. James apretó los labios. Algo real, algo que no se sienta forzado, algo que, no sé, que no me haga sentir que estoy actuando. Catherine bajó la mirada al asiento. Eso es más difícil de encontrar que ayudar a un desconocido en la calle. Sí, dijo James, lo sé por experiencia. El tono se volvió denso. Catherine lo sintió de inmediato. James, ¿qué te pasó? Él suspiró con fuerza. No es fácil hablar de eso. No te estoy pidiendo que lo hagas, solo quiero que sepas que puedes. James miró sus manos en el volante. El recuerdo era una llama que todavía quemaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo frente a ese fuego. Mi esposa murió, dijo sin adornos. Y el mundo se apagó un rato. Catherine sintió un golpe en el pecho. No dijo lo siento, no dijo qué duro, no dijo nada de lo que la gente dice sin pensar. Solo dejó que la verdad existiera sin romperla. James agradeció ese silencio. Era un silencio que sostenía, no que pesaba. Fue hace 3 años, continuó él. Desde entonces me dediqué a Mia y a sobrevivir, pero no sé si lo estoy haciendo del todo bien. Mia está viva, dijo Catherine. Feliz, segura. Tú estás haciendo más de lo que crees. James tragó saliva. A veces siento que no es suficiente. Catherine suspiró. Nadie se siente suficiente cuando ama. Él la miró, ella lo miró, y una chispa invisible cruzó entre ellos. No una chispa romántica, no todavía. Era otra cosa, era reconocimiento, era yo también he cargado peso sola. Catherine desvió la mirada hacia la ventana justo cuando el coche tomó un giro. ¿A dónde vamos?, preguntó. A dejarte a casa, respondió James. Dijiste que vivías cerca del centro, ¿no? Sí, gracias. James asintió, pero la verdad era otra. No quería dejarla, no todavía. Llegaron al edificio de Catherine, un lugar modesto, seguro, iluminado. Ella miró a James antes de abrir la puerta. Gracias por confiar en mí esta noche. James bajó la voz. No podía no hacerlo. Ella sintió un latido extraño. Buenas noches, James. Buenas noches, Catherine. Catherine bajó. James la siguió con la mirada hasta que entró al edificio. Y por un segundo deseó que volteara. No lo hizo. Encendió la camioneta para irse. Pero una sensación en el pecho lo retuvo. Algo que no había sentido desde hacía años. Algo peligroso, porque el corazón, cuando ha estado dormido mucho tiempo, cuando despierta lo hace de golpe. Al día siguiente, Catherine despertó con el sonido de su teléfono vibrando. No reconoció el número, pero contestó. Bueno. Hola, soy yo, James. Catherine se incorporó de inmediato. No esperaba escuchar esa voz tan pronto. No esperaba escucharla y sentir algo así al hacerlo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo quería avisarte que fui al refugio. Gerald está estable. Catherine sonrió. Qué bueno. ¿Te dijo algo? Sí, respondió James con un tono extraño. Preguntó por ti. Catherine quedó en silencio. ¿Por mí? ¿Por qué? Dijo que eras la única persona que había visto en años que actuaba sin esperar nada a cambio. Catherine apretó la sábana. No soy eso. No soy tan buena. James bajó la voz. Sí lo eres, aunque no quieras verlo. Ella se quedó quieta. James continuó. No quiero molestarte, pero ¿te gustaría que nos viéramos más tarde? Mia preguntó por ti. Catherine sintió cómo el corazón le hizo un pequeño nudo. ¿Mia preguntó por mí? Sí, respondió James. Dijo que quería que la amiga buena jugara con ella. Catherine no sabía qué hacer con esa ternura.
Claro. Puedo verlos. Perfecto, dijo James. Paso por ti a las 6. Cuando colgó, Catherine se miró en el espejo. Había algo distinto en sus ojos. Un brillo que no veía desde hacía mucho, y eso era tan bueno como peligroso. A las 6 en punto, James estaba afuera. Mia se bajó del auto en cuanto la vio, corriendo con sus bracitos extendidos. ¡Katy! Catherine la alzó con una sonrisa. «Hola, princesa». James se quedó parado, observando la escena como si estuviera viendo algo sagrado. «Creo que ya te adoptó», dijo él intentando sonar casual. «Yo también lo creo», respondió Catherine. Entraron al parque. Mia corría hacia los columpios. James y Catherine la seguían, pero no tan rápido. «Gracias por venir», dijo él. «Claro, me alegró que llamaras». Hubo un silencio breve. James lo rompió. «¿Por qué ayudaste a Gerald? No como cualquiera. Tú fuiste diferente». Catherine tragó saliva. «Porque sé lo que es estar rota, y sé lo que es que nadie te vea». James bajó la voz. «Yo te vi anoche». Ella lo miró. Él sostuvo su mirada. No había coqueteo, no había intención romántica, había verdad, verdad pura. Catherine se sentó en la banca, James se sentó a su lado. Ella habló primero. «Cuando tenía 16, mi papá cayó en depresión, perdió su trabajo, y yo también vi cómo la gente dejaba de verlo, cómo lo evitaban, cómo desapareció para ellos. Yo no pude hacer nada. Desde entonces, me prometí que si veía a alguien caer, no me iba a quedar parada mirando». James sintió un temblor en el pecho. «Lo entiendo más de lo que imaginas». Ella lo miró. James continuó. «Cuando mi esposa murió, yo también desaparecí un rato. No físicamente, pero sí aquí», dijo tocándose el corazón. Ella bajó la voz. «Y aún así, ayudas a Gerald, a Mia, a mí». «Eso es lo que haces cuando amas», dijo James sin darse cuenta. Catherine parpadeó. «¿Y a quién amas?» James volteó hacia su hija. «A ella», respondió con un brillo cálido. «Mia es mi motor». Catherine observó a la niña riendo en el columpio. «Lo estás haciendo bien, James». «Muy bien». Él soltó un aire que había estado conteniendo. Entonces Catherine agregó: «Y si esta historia te está tocando un poquito el corazón, si quieres ver a dónde nos lleva, suscríbete y deja tu like. Gracias por apoyar historias que hablan de la vida real, incluso cuando duele». James la miró sorprendido. «¿Y eso?» Ella sonrió. «Nada, solo honestidad». Y otra vez, ese silencio cálido entre ambos. Mia corrió hacia ellos con una mariposa imaginaria entre las manos. «Papá, Katy, miren, miren». Catherine fingió sorpresa. James fingió asombro. Mia rió tanto que se le doblaron las rodillas. Y ahí, entre risas de niña, lluvia seca en sus cabellos y el olor del pasto del parque, James supo que Catherine había entrado a su vida de una manera que ya no podría sacar, aunque quisiera, y no quería, para nada. La noche cayó suave, lenta, como si supiera que no debía apresurarse, y mientras caminaban rumbo al auto, Catherine sintió algo que no sentía desde hacía mucho: paz. Pero también sintió una advertencia interna, una que conocía muy bien: no te enamores, no es seguro. James, sin embargo, sintió otra cosa: no la sueltes, no otra vez. Las dos emociones chocaron en silencio, pero ninguna ganó, todavía. Lo que ninguno sabía era que ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse por algo que ninguno esperaba. Los días siguientes se fueron enredando unos con otros como hilo fino. Ni James ni Catherine lo admitieron en voz alta, pero ambos empezaron a esperar el mensaje del otro. No era dependencia, era conexión, de esas que aparecen sin pedir permiso. James escribía primero a veces lo hacía Catherine, pero siempre había un mensaje, siempre.
Lo curioso era que ninguno lo hacía de forma obvia. Si James le mandaba una foto de Mia comiendo cereal, Catherine respondía con un «Ese cereal se ve feliz». Si Catherine le enviaba una imagen del cielo desde la ventana de su oficina, James respondía «Esa nube parece cansada, como yo». Pequeños intercambios, simples, humanos, pero a veces lo más simple es lo que abre más puertas. Una tarde, James la invitó a acompañarlo a recoger a Mia de la escuela. «Solo si no tienes nada que hacer», dijo él, fingiendo ser casual. Catherine sonrió desde la pantalla. «Tengo 1000 cosas, pero voy». Él no esperaba esa respuesta y se sorprendió de lo que sintió cuando la leyó. Algo cálido, algo que recordaba a una vida que pensó que ya no iba a tener. Cuando Catherine subió a la camioneta, Mia gritó desde el asiento trasero, «¡Katy! ¡Mírame!». Catherine giró y la vio colgando un dibujo donde aparecían 3 figuras, una pequeña de vestido amarillo, un señor alto de traje y una mujer con cabello largo. «¿Quiénes son?», preguntó Catherine. Mia la miró con la ternura más pura que existe. «Tú, papá y yo». Catherine sintió un golpe directo en el corazón. James también vio el dibujo y se quedó helado, porque esa imagen, esa simple imagen, representaba algo que ni él ni Catherine estaban listos para decir en voz alta. Mia extendió los brazos para que Catherine lo tomara. «Es una familia», dijo la niña como si fuera obvio. «¿Una familia?», preguntó Catherine con la voz un poco quebrada. «Sí, tú ya eres». James se aclaró la garganta, incómodo con lo fácil que la niña había dicho la palabra que él llevaba 3 años evitando. «Mia está muy creativa últimamente», dijo él, intentando restarle peso a la situación. Catherine solo sonrió y abrazó el dibujo. Pero por dentro, todo en ella se estaba moviendo. Esa noche, James invitó a Catherine a cenar en su casa. Nada formal, nada romántico, al menos no en apariencia. Solo convivencia. Pero cuando Catherine entró al apartamento de James, se dio cuenta de que había entrado a un espacio que no era simplemente un hogar. Era un santuario. Pequeño, cálido, lleno de huellas de Mia, juguetes en el piso, un rompecabezas a medio armar sobre la mesa, dibujos pegados en la pared. «Perdona el desastre», dijo James, recogiendo un peluche. «Vivimos rodeadas de dinosaurios, princesas, crayones y galletas mordidas». «Me encanta», respondió Catherine, mirando todo con una sonrisa suave. Mia vino corriendo con una manta. «Katy, esta es mi manta feliz. ¿La quieres tocar?». Catherine se agachó. «Claro que sí. A ver. Oh, sí, se siente muy feliz». Mia rió y la abrazó con fuerza antes de correr de nuevo. James observó la escena desde la cocina, la forma en que Catherine sostenía a su hija, la forma en que Mia se derretía con ella. Se veía tan natural, tan correcta, tan peligrosa. Él sabía que si se permitía sentir demasiado, iba a perder el control emocional que había construido para no romperse, pero cada mirada de Catherine, cada gesto, cada cosa mínima, lo empujaba un paso más cerca del borde. La cena fue sencilla: pasta, ensalada y pan. Pero con James y Mia ahí, Catherine sintió que era la mejor comida que había tenido en meses. Hablaron de tonterías, de anécdotas, de memes horribles que James admitió que veía para no llorar a veces. Y Catherine habló de cosas que no le contaba a nadie. Cuando Mia terminó de comer, se quedó dormida en el sillón. James la cargó con una delicadeza que a Catherine le dolió, porque ese hombre tenía un corazón gigantesco escondido detrás de capas de silencio. James regresó y encontró a Catherine recogiendo la mesa. «No tienes que hacer eso», dijo él. «Lo sé», respondió ella, «pero quiero». Hubo un momento muy simple. Él extendió la mano para tomar un plato al mismo tiempo que Catherine lo tomó por el borde.
Sus dedos se rozaron. Un segundo. Apenas nada. Pero suficiente. Ambos levantaron la mirada al mismo tiempo y el aire cambió. Se tensó, se calentó, se volvió eléctrico. James habló primero. «Catherine». «No lo digas», susurró ella. Él frunció el ceño. «¿Qué?» «Lo que sea que ibas a decir», respondió ella, dando un paso atrás. «Porque no puedo, no todavía, no estoy lista para sentir esto». James se quedó quieto. Ella miró la mesa un segundo antes de continuar. «No pensé que fuera a pasar algo entre nosotros. No vine por eso. No quiero confundirte. No quiero que pienses que estoy buscándote porque estás solo. Yo solo quería ayudar». «Lo sé», dijo James con la voz baja, «y por eso eres la última persona en el mundo que quiero perder». Ella cerró los ojos un instante. «James, no voy a empujarte», interrumpió él. «No voy a pedir nada que no estés lista para dar. Solo no me alejes». Catherine tragó saliva. Ese hombre no sabía lo peligroso que era decir eso. No sabía lo fácil que era para ella dejarse caer cuando alguien le ofrecía seguridad. «No te voy a alejar», dijo ella al fin. «Solo quiero ir despacio». James asintió. «Despacio está bien». Pero los ojos de ambos decían lo contrario. Decían, «Ya estoy cayendo». La noche siguió suave. Catherine se sentó en el sillón al lado de Mia, acariciando su cabello mientras la niña dormía. James se sentó en el piso junto a ellas, y por un momento parecían completos. Más tarde, cuando Catherine se fue, James se quedó unos minutos en la puerta mirando el pasillo vacío. Ella volteó una vez antes de entrar al elevador, solo una vez, pero fue suficiente para dejarlo sin aire. Cerró la puerta y apoyó la frente en ella. «Dios mío», susurró, «¿qué hago contigo?» Al día siguiente, Catherine fue al refugio a ver a Gerald. Había estado pensando en él desde aquella noche, y cuando llegó se dio cuenta de que el hombre la estaba esperando. «Sabía que vendrías», dijo él con una sonrisa frágil. «¿Cómo estás?» «Mejor», respondió él. «Comido, limpio, con una cama caliente. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve eso». Catherine se sentó a su lado. «¿Te gustaría buscar a tu hija?» Gerald bajó la mirada. «No me quiere ver», me lo dijo antes de irse. «A veces la gente dice cosas cuando está dolida». «No, Catherine, ella tenía razón», dijo él con la voz rota. «Perdí a su mamá, perdí la casa, perdí el trabajo. ¿Cómo esperas que quiera verme? No tengo nada que ofrecerle». Ella tomó aire. «Tienes algo que la gente no tiene fácil, ganas de levantarte. Eso vale más que cualquier casa». Gerald soltó una risa triste. «Hablas como alguien que sabe lo que es perder cosas importantes». Catherine sintió un nudo. «Tal vez sí». Gerald la miró fijamente. «A veces siento que tú también estás perdida, aunque no duermas en la calle». Catherine se tensó. «No lo estoy». «Sí lo estás», dijo él sin suavidad. «Pero no te preocupes. Conozco esos ojos. Son los mismos que veo todas las noches en el espejo». Catherine tragó saliva. Gerald continuó. «Pero cuando estás con ese hombre, el papá de la niña, ahí no estás perdida. Ahí te encuentras». Ella sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes», respondió él. «Y si tú no te dejas ver, él sí te ve. Ese hombre te mira como si fueras luz, y tú le miras igual». Catherine se levantó abruptamente. «No vine a hablar de eso, vine a saber de ti». Gerald no sonrió. «Por lo mismo te lo digo, porque quiero que seas feliz». Ella dio un paso atrás. El golpe emocional había sido demasiado directo. Gerald respiró hondo. «Yo no tengo mucho tiempo ni muchas oportunidades para decir cosas importantes, pero te lo voy a decir. No corras de lo que te está encontrando. Las cosas buenas también asustan». Catherine no respondió. No podía. Se dio la vuelta y salió.
Afuera, apoyada contra la pared del refugio, respiró hondo para contener las lágrimas. No lloró, no todavía, pero sintió el peso de alguien que sabe que empezó a sentir y no sabe qué hacer con ello. Esa noche, Catherine recibió un mensaje inesperado. «James, ¿puedo llamarte?» Ella dudó. Su corazón estaba demasiado expuesto, pero respondió, «Sí». El teléfono sonó. Ella contestó, «Catherine, aquí estoy». James respiró como si necesitara validar que ella existía. «Hoy pasé por el refugio», dijo. «Gerald me dijo que hablaste con él». Catherine se tensó. «Sí». Me dijo algo más. Ella cerró los ojos. «¿Qué te dijo?» James bajó la voz. «Que estás huyendo». Catherine se paralizó. «¿Huyendo? ¿De qué?» «De mí», respondió James con franqueza peligrosa. «Y de lo que sientes». Hubo un silencio espeso, un silencio que dolía. «No estoy huyendo», dijo Catherine, aunque su voz tembló. «Sí, lo estás», respondió James, «y yo no quiero que corras, pero tampoco quiero obligarte a quedarte». Catherine respiró hondo. «James, no sé cómo manejar esto. No sé si estoy lista para sentir algo tan grande». James no la interrumpió. Ella continuó. «Tú tienes una hija, una vida estable. Yo no sé cómo encajar en eso. No sé si soy suficiente». James sintió un golpe en el corazón. «No tienes que ser suficiente, solo tienes que ser tú. Eso es todo lo que necesito». Catherine se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas finalmente salieron. «No sé si puedo». «Yo sí sé», respondió James. «Pero no voy a pedirte nada hoy, solo voy a decirte esto, quédate cerca, no te alejes». Ella dejó caer las lágrimas en silencio. No lágrimas de dolor, lágrimas de alguien que ha llevado demasiado peso sola. «James, aquí estoy», susurró él. «No voy a ninguna parte». La llamada terminó allí, y Catherine se quedó sentada en el piso de su sala, abrazando sus rodillas, llorando en la oscuridad. No por tristeza, por alivio, por primera vez en años. No se sentía sola. Al día siguiente, James pasó por ella sin avisar. Solo le envió un mensaje. «Estoy abajo». Ella bajó. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido y una sudadera vieja. James la vio y no dijo nada. Solo abrió la puerta del auto. Cuando ella subió, él tomó aire. «Vamos a un lugar». «¿A dónde?» «A un lugar al que no voy desde que mi esposa murió». Catherine sintió el corazón acelerarse. «¿Por qué ahora?» James la miró a los ojos. «Porque quiero que seas tú quien vaya conmigo». El auto empezó a avanzar, y Catherine supo que lo que venía iba a cambiarlo todo. Si estás sintiendo el corazón apretado, si esta historia te está moviendo aunque sea tantito, dale like y suscríbete. Gracias por apoyar historias profundas que hablan de lo que todos cargamos en silencio. Cuando llegaron, Catherine reconoció el lugar antes de que James hablara. Un cementerio, pequeño, cuidado, discreto. James salió sin mirar atrás para ver si Catherine lo seguía. Ella lo hizo sin dudar. Él caminó entre las lápidas hasta detenerse frente a una. Catherine se quedó un paso atrás, respetuosa. James se agachó y pasó la mano por el nombre grabado. Ella no necesitó leerlo, sabía quién era. «No he venido desde hace un año», dijo James con voz baja. «No porque no la ame, sino porque no sabía cómo enfrentarme a esto solo». Catherine no habló, solo escuchó. «Pero hoy», continuó él, «hoy sentí que no tenía que venir solo». Catherine dio un paso, y sin tocarlo, se paró a su lado, cerca, muy cerca. Lo suficiente para que él sintiera su presencia como un abrazo sin manos. James cerró los ojos. Su pecho se movió con una respiración profunda. Ella se llamaba Emily. Dijo, era la luz de todo esto.
Era quien me hacía sentir que siempre había mañana. Catherine tragó saliva. Ella no esperaba esto. No esperaba que James la llevara al corazón mismo de su dolor. «La perdiste muy joven», susurró Catherine. «Demasiado», respondió James. «Y cuando la perdí, perdí parte de mí también». Hubo un silencio largo. Ambos miraron la lápida. «No vine para compararte con ella», dijo James. «No vine para reemplazar nada. Vine porque quiero que conozcas la parte más frágil de mí». Catherine sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Gracias por confiar en mí para esto». James la miró de frente. «Confío en ti más de lo que puedo admitir». Ella respiró hondo. Ese hombre no jugaba. Ese hombre hablaba desde lo más vulnerable que tenía. Y Catherine sintió que una parte de ella cedía, una que llevaba años cerrada. «James», dijo ella, «no sé si estoy lista para algo más, pero sí sé que no quiero alejarme». Él asintió lentamente. «Eso es suficiente para mí». Se quedaron ahí unos minutos más, sin prisa, sin palabras, solo, juntos, y aunque ninguno lo dijo, ambos sintieron lo mismo. Esa visita no solo fue para despedirse del pasado, fue para abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Cuando se fueron, James manejó sin hablar. Catherine tampoco habló. Pero las miradas que se lanzaban de vez en cuando eran suficientes para llenar todo el auto. Mia los esperaba en casa. Cuando vio a Catherine, corrió a abrazarla como si fueran familia de toda la vida. Y por primera vez, Catherine no se contuvo. La abrazó fuerte, muy fuerte. James los observó, sintiendo algo que ya no podía negar. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Y Catherine también. El resto de esa tarde transcurrió con una calma que, paradójicamente, solo aparece después de enfrentar un dolor profundo. James y Catherine caminaban por el departamento recogiendo juguetes, mientras Mia corría detrás de ambos con una mariposa imaginaria, riéndose como si el mundo fuera perfecto. Pero en el pecho de Catherine, la historia con Gerald seguía quemando. No porque ella lo hubiera lastimado, sino porque lo entendía demasiado bien, entendía su miedo, entendía su silencio, entendía su pérdida. Y ese entendimiento empezaba a mezclar emociones que ella llevaba años sin tocar. Cuando Mia se durmió la siesta, James y Catherine se quedaron en la sala. Él sirvió 2 vasos de agua. Ella lo observaba con esa atención silenciosa que tiene la gente que ha aprendido a escuchar primero y hablar después. «Gracias por hoy», dijo él mientras se sentaba. «Gracias por confiar en mí para ir contigo», respondió ella. Hubo un breve silencio. James jugó con el vaso entre sus manos. «No sé si hice lo correcto llevándote ahí», dijo al fin. «Tal vez debí ir solo». «No», dijo ella con firmeza suave. «Tenías que ir con alguien, y yo tenía que estar ahí». James levantó la vista. Los ojos de Catherine no mentían. Se lo estaba diciendo con total honestidad. Él suspiró. «Catherine, desde que llegaste, siento que mi vida se está moviendo demasiado rápido, como si todo estuviera cambiando y yo no estoy seguro de si puedo seguir ese ritmo». Ella se acercó un poco. «No tienes que correr, solo camina. Yo estoy caminando contigo». James tragó saliva. Esa frase le sacudió el alma, porque él no recordaba la última vez que alguien caminó con él en serio. Que alguien lo acompañara sin pedir nada, sin condiciones, sin expectativas. «No sé si lo merezco», dijo él, bajando la vista. «Yo tampoco sé si merezco nada de esto», respondió ella. «Pero aquí estamos». James levantó la mirada lentamente, como si temiera que al verla se quebraría. Y quizá sí, quizá por eso la veía tanto. Ella le sonrió apenas. «¿Qué te da miedo, James?» Él respondió sin pensarlo. «Perderlas». El aire se detuvo. Ella sintió que algo se cerraba en su pecho. «¿A quiénes?» James la miró como si la pregunta fuera obvia.
A ti y a Mía. Catherine sintió que las piernas se le suavizaban, pero no alcanzó a responder porque el teléfono de James vibró. Él lo vio. Frunció el ceño. «Es Gerald». Catherine se irguió. «¿Todo bien?», James contestó. Gerald hablaba rápido, nervioso. James escuchó en silencio, cada palabra tensando sus músculos. «Voy para allá», dijo al final. Colgó. «¿Qué pasó?», preguntó Catherine. James respiró hondo. «Gerald». Recibió una llamada. Una llamada de su hija. Quiere verlo, pero está en shock. No sabe si debe ir, no sabe cómo enfrentarlo. Dice que tiene miedo de hacer algo mal. Catherine se puso de pie. «Tenemos que ir». James la miró con un gesto que revelaba más de lo que decía. Sabía que dirías eso. Ella tomó su bolsa. «¿Tú no?». «Por supuesto que sí», respondió él. «Pero quería ver si tú también querías estar ahí». Catherine lo miró con suavidad. «No voy a dejar que Gerald enfrente ese dolor solo. Tú tampoco lo harías». James asintió, y los dos salieron. Cuando llegaron al refugio, Gerald estaba sentado en la cama con las manos temblando. Se veía más vulnerable que la primera noche que lo encontraron, más asustado, más niño. «Vino», dijo él al verlos. «Mi hija quiere verme». «Eso es bueno», dijo Catherine acercándose. «¿Bueno?». Gerald se rió amargamente. «¿Qué tiene de bueno? Me odia, debe odiarme. Me abandonó, y yo la dejé ir». «No la dejaste», intervino James. «La vida te rompió, no es lo mismo». Gerald lo miró con los ojos llenos de agua. «¿Y si ella no quiere verme? ¿Y si solo me llamó para decirme que no vuelva a buscarla?». «Si fuera así», dijo Catherine, «no te habría llamado». Gerald la observó como si ella fuera la única persona que pudiera decirle la verdad sin destruirlo. «¿Cómo lo sabes?». Catherine tragó saliva. «Porque sé lo que es extrañar a alguien y tener miedo a decirlo. Sé lo que es querer acercarte, pero temer que te rechacen». Gerald respiró hondo. «Catherine, tú también estás asustada, ¿verdad?». Ella se quedó helada. James también la miró. «No hablemos de mí», susurró ella. «Sí hablemos», dijo Gerald con suavidad. «Porque aunque yo esté aquí, tirado en una cama de refugio, veo las cosas. Y tú tienes los mismos ojos que yo, ojos de alguien que tiene mucho que dar, pero que está aterrada de perder». Ella apretó la quijada. «No es momento para eso». Gerald sonrió débil. «Siempre lo es». Catherine apretó los labios, giró la cabeza, respiró hondo y dijo: «¿Quieres verla o no?». Gerald bajó la voz. «Sí, quiero». «Entonces vamos», dijo James. La hija de Gerald vivía a 30 minutos de distancia. Durante el camino nadie habló. Gerald temblaba. Catherine le sostenía una mano. James conducía con el ceño fruncido. Mía dormía en su sillita. Cuando llegaron, Gerald parecía a punto de colapsar. «No puedo, no puedo, no puedo». Catherine le sostuvo el rostro entre las manos. «No puedo. Es la forma en que el miedo se disfraza para que creas que te está cuidando. No le creas». Gerald la miró como un niño perdido. «¿Y si no abraza? ¿Si no quiere verme? ¿Si me cierra la puerta? ¿Si me odia por lo que me convertí?». Catherine sintió el pecho apretarse y dijo algo que no estaba preparada para decir: «Si no te abraza, yo te abrazo». James la miró como si acabara de ver su alma completa. Gerald respiró hondo y bajó del auto. Los tres lo siguieron, como si fueran un escuadrón emocional. Cada paso parecía una pelea, cada respiración un esfuerzo. Gerald llegó a la puerta y levantó la mano. La bajó, la levantó, la bajó. Catherine dio un paso adelante y puso su mano sobre la suya. «Toca». Él obedeció. La puerta se abrió. Una mujer joven lo miró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado antes de abrir. «Papá». Gerald se desplomó.
Ella lo sostuvo. Catherine y James se quedaron atrás, dejando que esa grieta de años se cerrara. Fue un abrazo torpe, imperfecto, lleno de llanto. Pero un abrazo. Un comienzo. Catherine sintió lágrimas calentándole la cara. James también se las limpió sin esconderlas. Y Mia, despertando por el ruido, preguntó: ¿por qué lloran? ¿Se rompió algo? James sonrió. Sí, pequeña. Se rompió algo. Pero ya lo están arreglando. Catherine soltó una risa temblorosa. Y sin darse cuenta, James tomó su mano. Ella lo dejó. Cuando regresaron al coche, Catherine estaba distinta, más tranquila, más abierta, más ella. Todo salió bien, dijo ella mirando al asiento de atrás, donde Mia dormía otra vez. Sí, respondió James. Gracias a ti. Ella negó. No, James, gracias a ti. Sin ti no estaría aquí, no habría enfrentado lo que me pesa del pasado. Él la miró. ¿Qué te pesa? Catherine respiró profundo. Mi mamá murió cuando yo tenía 15. Mi papá nunca volvió a ser el mismo. Y yo tuve que hacerme fuerte rápido. No porque quisiera, sino porque no había otra opción. James escuchó en silencio. Yo cuido a los demás, continuó ella. Siempre. Porque si dejo de hacerlo, siento que mi mundo se cae, pero nadie me cuida a mí. Nadie. James tomó aire, y con una valentía que él mismo no sabía que tenía, dijo: déjame hacerlo yo. Catherine lo miró como si la frase le hubiera tocado un nervio directo. James, no voy a presionarte, dijo él, y no estoy diciendo que tengas que sentir algo. Solo digo que si necesitas un lugar donde caer, este es tu lugar. Ella volvió el rostro hacia la ventana. Una lágrima bajó sin permiso. James la miró. Catherine, ella habló sin girarse. Tengo miedo. Él respondió con una sinceridad brutal. Yo también. Entonces Catherine volteó. Y por primera vez no se escondió, no esquivó, no negó. Lo miró con los ojos más honestos que había mostrado en años. ¿Qué somos, James? Él tardó en responder. No porque no supiera, sino porque temía que al decirlo algo cambiara para siempre. Somos dos personas tratando de volver a sentir sin romperse, dijo él, y una niña que ya decidió por nosotros. Catherine soltó una risa suave. Mia te ama, respondió James. Y yo... Él se detuvo. Catherine se quedó en silencio, esperando. Yo podría hacerlo si me lo permites, terminó él. Ella se acercó apenas, un movimiento leve, pero suficiente para que James entendiera. No sé cómo amar sin tener miedo, susurró ella. Entonces lo hacemos con miedo, respondió él, pero juntos. Catherine tragó saliva. Juntos. Suena bien. James tomó su mano. No la apretó, solo la sostuvo. Como quien promete sin palabras, él no se acercó a besarla, ella no lo buscó tampoco, porque sabían que ese no era el momento. Este momento era más importante, era el momento donde eliges a alguien antes del romance, antes del beso, antes de la historia. Cuando llegaron al departamento de Catherine, ella se quedó en la puerta. James, ¿sí? No soy fácil. Él sonrió apenas. Yo tampoco. No sé cuánto puedo dar. Lo que puedas, dijo él. Y cuando no puedas, yo te sostengo. Ella respiró hondo. ¿Mañana? Claro, respondió James. Mañana, pasado, lo que quieras. Ella bajó la mirada y dijo un susurro que casi se rompía. Gracias por no rendirte conmigo. James respondió con la mirada más honesta que ella había visto jamás. Gracias por no huir. Catherine entró al edificio. James se quedó ahí un segundo, respirando, sintiendo, aceptando. Esa noche Catherine no pudo dormir. No por angustia, no por tristeza. Por primera vez. Era otra cosa. Era calma, era esperanza. Y mientras estaba acostada,
pensó en algo. Tal vez la vida no me estaba castigando. Tal vez solo estaba guardándome a alguien. Al día siguiente, James, Catherine y Mia desayunaron juntos, los tres, como si llevaran años haciéndolo. Mia dibujó algo en una hoja, lo giró, se los mostró. Eran ellos tres, de nuevo. Pero esta vez, las tres figuras estaban tomadas de la mano. James y Catherine se miraron, y no tuvieron que decir nada, porque ese dibujo era la verdad que ambos ya habían aceptado. Y si tú estás leyendo esto y sientes que la vida también te ha roto un poquito, que te faltan pedazos o que no sabes cómo seguir, quédate por aquí. Suscríbete, dale like. Aquí contamos historias que te recuerdan que incluso en lo más oscuro todavía hay luz. La historia de James, Catherine y Mia no empezó perfecta, no siguió perfecta, no terminó perfecta, pero fue real, fue humana, fue amor, del que sana. Y eso es lo que vale.